Listo. Ok, buenas tardes a todos y todas. Gracias por su presencia en el coloquio de hoy. Hoy tenemos al profesor Rafael Zamora, ¿verdad? Él es profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Hizo su doctorado en París, Francia, y luego hizo una pasantía postdoctoral en la Universidad de los Andes en Colombia. Así que, Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy a cargo del coloquio. Así que, adelante. Gracias. Gracias por aceptar que yo hablara, porque yo fui el que me propuse. Pues sí, hoy quería contarles un poquito porque creo que a veces la gente me pregunta como qué hago, y yo les digo teoría descriptiva de conjuntos y como que casi nadie sabe exactamente qué es. Entonces quería contarles uno, los aspectos, ¿verdad? O sea, como cualquier área de las matemáticas es sumamente amplio. Y este es, ahora, sin embargo, este me gusta mucho, este aspecto, digamos, porque está muy relacionado con muchas otras áreas de la matemática, tiene unas bonitas interacciones con otras áreas de la matemática y resultados muy fuertes con otras áreas de las matemáticas. Entonces, voy a empezar con un poquito de motivación y yendo un poquito hacia qué es exactamente la parte descriptiva en el nombre de teoría descriptiva de conjuntos, y luego vamos a llegar a estas explicaciones ya de interacciones y otras cuestiones con otras áreas. Entonces, la idea aquí es pensar en qué es un conjunto, ¿ok? Yo creo que todos tenemos como esta noción muy natural o muy intuitiva de qué es un conjunto, ¿verdad? Es como una bolsa en la que llenamos cosas, o como una lista en donde apuntamos cosas, aunque no ordenada, ¿verdad? Por supuesto. Pero estas ideas, que fue un poquito como inició la teoría de conjuntos con Cantor, nos dan cierto problema. Ustedes tal vez recordarán la paradoja de Russell, o antinomía, no. Ya se me olvidó la palabra. La paradoja de Russell, que nos dice, tengan cuidado con esta intuición. Esta intuición es muy peligrosa si usamos la palabra conjunto tan abiertamente, podemos llegar y tener problemas. Entonces, muchas veces habrán tenido esta discusión, tal vez en algún momento con alguien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los matemáticos de esta época hace 100 años para arreglar este problema? Y pues esencialmente lo que, digamos, hay muchas formas de arreglar el problema, pero la esencial, la más usual y en la que la lógica moderna esencialmente se fundamenta, es en el hecho de no nos preocupemos por la definición, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Y es un poquito como también funciona, digamos, el concepto de punto en geometría, ¿verdad? No sabemos realmente qué es un punto. Es simplemente algo que no tiene dimensión, nos dicen, pero realmente nadie da una definición de punto, sino que nada más cuando se hace geometría se habla acerca de un conjunto que tiene unas cosas adentro y las relaciones entre estos objetos, la relación de estar en medio de pertenecer a una recta, que es una recta, es un conjunto de puntos, pero que satisfacen ciertas cosas, y entonces en sí no se define nunca lo que es un punto. De igual forma, la idea es no definimos realmente qué es un conjunto, y simplemente nos preocupamos por las relaciones que hay entre estos. ¿Ok? Ahora, esto para mí me parece que es un poquito, tal vez, un poquito, no equivocado, sino que es un poquito triste, porque uno siempre tiene una intuición usual de qué es un conjunto, ¿verdad? Entonces, como llegar y decir, no, olvidemos completamente nuestra intuición, no tendría sentido. Eso por un lado. Y por el otro lado es que la teoría de conjuntos se basa en un detalle en particular, y eso es lo que empieza a introducir un montón de conjuntos que tal vez son un poquito extraños y que son y que nos dan como comportamiento patológico, y es el hecho de
que el axioma de elección es casi magia, básicamente. ¿Y a qué me refiero con que el axioma de elección es casi magia? Eso es uno de los temas que vamos a tratar ahorita. Voy a empezar tal vez por explicar propiamente hablando qué es el axioma de elección. Entonces, ¿qué es el axioma de elección? Tenemos una familia de conjuntos no vacías. Y de nuevo, o sea, si quieren, por ahora, o bueno, en general, podemos pensar entonces, como siempre, en nuestra noción de que los conjuntos son... estos conjuntos son bolsas en donde tenemos cosas metidas adentro, ¿ok? ¿Verdad? Entonces yo tengo una familia que puede ser infinita y puede ser tan grande como yo quiera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A cada uno de estos elementos de la familia les voy a poner A sub I, A sub J, les voy a poner un nombre y ese nombre es este índice que tengo ahí abajo, ¿ok? Entonces, todo muy sencillo. Ahora, yo lo que quiero es poder llegar y decir, ok, si yo tengo todos estos, yo quiero escoger alguien acá, alguien acá, alguien acá, digamos, llamémoslo acá, y entonces yo quiero escoger alguien de cada lugar, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué es esta idea de escoger? Yo básicamente llego y les doy un conjunto, perdón, no quiero escribir todavía funciones, yo les doy un conjunto ahí. Es decir, básicamente les doy el nombre del conjunto y digamos, si son ustedes los que me están haciendo la escogencia, entonces ustedes me tienen que dar el X asociado a ese conjunto. Llamémoslo XY, digamos, por ponerle otro nombre. ¿Ok? Entonces la pregunta es, yo puedo hacer siempre esta escogencia. O sea, yo les doy una familia de conjuntos tan grande como sea. Por eso puse un I, por eso no puse los naturales, que tal vez muchos de ustedes estén más acostumbrados a cuestiones con los números naturales, ¿verdad? Pero puede ser tan grande y tan extraño los nombres que yo le pongo a cada una de los conjuntos. Y entonces el punto es, dado el nombre de la familia, yo les doy el nombre de la familia y que ustedes me den el elemento que están escogiendo de cada conjunto. ¿Ok? El axioma de elección me dice entonces esencialmente que eso se puede hacer. Una función de elección es básicamente una función que yo les doy el nombre del conjunto y me tira alguien que está en alguno de todos los conjuntos, pero tal forma que el nombre que yo le di coincide con el conjunto que, perdón, o sea, cuando yo les doy el nombre, me van a dar un FDI, que es un elemento que está en alguno de los conjuntos, pero en particular yo sé que está en él. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto es solo una forma como que medio fancy de escribir. O sea, dado ahí, yo escojo, mi F escoge un FDI que está ahí adentro. Si yo le doy un AJ, entonces me escoge un FJ. ¿Ok? Y entonces, básicamente es eso, una forma de escoger en todos los conjuntos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, el axioma de elección me dice, esto existe. ¿Ok? El axioma de elección me dice que siempre que los conjuntos no sean vacíos, yo puedo encontrar una función que hace eso. ¿Ok? Entonces, como les digo, esto es medio mágico porque en particular no nos dice cómo yo puedo llegar y encontrar a ese conjunto. ¿Ok? Nos dice que existe, perdón, esa función, nos dice que la función existe, pero no nos da ninguna forma particular de encontrarla, ¿ok? Entonces, aquí es donde esto se vuelve como una especie de arma de doble filo. Lo puse, nos embarriala la cancha. No sabemos cómo van a ser algunos de los conjuntos porque no sabemos cómo es esa función, digamos, ¿ok? Ahorita vamos a, propiamente hablando, darnos cuenta con un ejemplo bastante específico y es un ejemplo típico de cuando uno habla del axioma de elección, cuál forma es en la que no estamos logrando realmente entender cómo es el conjunto que nos da el axioma de elección. Pero antes de eso, vamos entonces primero a hablar un poquito de, entonces, ok, dado que yo digo, estos conjuntos son medio raros, tal vez no sé cómo escribirlos porque el axioma de elección no me dice hacia el otro lado, que es un conjunto que es fácil de entender, un conjunto que es fácil de escribir, ¿ok? Entonces,
Ay, perdón, me salté esta parte. De hecho, bueno, entonces antes de continuar con eso, nada más quiero decir algo más acerca de, y va a ser algo que va a aparecer un poquito más adelante, pero algo que nos permite justamente esta axioma de elección es, digamos que ustedes tienen R plus R y tienen una relación ahí. ¿Qué es una relación? Es un conjunto. ¿Okay? Entonces tengo un conjunto ahí, una papa. ¿Okay? Entonces, vean que esencialmente, si ustedes consideran cada línea aquí completamente vertical, esa línea les crea un conjunto. Ese conjunto va a ser un conjunto que tiene muchos elementos, ¿verdad? Entonces, ahora, la pregunta es, como les digo, la axioma de elección me dice que yo puedo escoger un punto aquí. Si yo hago eso muchas veces, entonces, esencialmente, mi relación, voy a estar encontrando una función aquí, que es una función bien portadita, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, normalmente, a este proceso de encontrar, dada una relación en un producto así, lo vamos a llamar una uniformización. Y como les digo, el axioma de elección me garantiza que puedo hacer esto. Pero, y aquí es donde está la parte complicada, es que no me garantiza que va a tener esta forma bonita, sino que puede ser que por aquí estaba este punto, por aquí estaba otro punto, por aquí, y básicamente, siempre y cuando siga siendo función, va a tener una forma muy rara, muy desordenada y muy extraña, y yo no voy a poder, propiamente hablando, de cómo es esa función. ¿Ok? Y entonces, como les digo, esto va a ser un tema central en algunas de las cosas que voy a hablar más adelante, pero para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Entonces, insisto, la idea entonces ahora es, si yo sé que el axioma de elección tal vez me está dando cosas medio extrañas, medio raras, entonces hablemos de qué no es lo raro. Entonces vamos a ver qué es describir un conjunto o qué voy a poner yo como el cáliz sagrado de lo que es un conjunto, de lo que es un conjunto describible, ¿ok? Y entonces vamos a hacerlo usando R. Y ahorita vamos a hablar de otros espacios muy similares y en general, no voy a hacer el caso general, pero la idea es muy similar, ¿ok? En R hay algunos conjuntos que definitivamente son fáciles de describir y pues de ahí podemos hablar tal vez de algunos ejemplos particulares como los intervalos abiertos. ¿A qué me refiero que son fáciles de describir? Básicamente, yo puedo muy fácilmente decir que alguien pertenece o no a un intervalo abierto. Yo sé que X pertenece... voy a cambiar de color. Yo puedo decir que X pertenece al intervalo 0, 1 de una forma muy sencilla, ¿verdad? Puedo decirlo simplemente como 0 es menor o igual que X, menor o igual que 1. Perdón, dije intervalos abiertos y puse un cerrado, ¿verdad? Entonces, no importa. Ponemos aquí y aquí. Ok, entonces esto es muy fácil de escribir. Bueno, por supuesto los cerrados también son muy fáciles de escribir como acaban de ver. Ya vamos a eso. Pero el punto al que quiero llegar es que, o sea, yo ya tengo como una primera idea de qué es fácil de escribir. Un intervalo abierto es fácil de describir con respecto a las cosas que yo conozco porque es simplemente comparar quién es mayor o quién es menor. ¿Ok? Ahora, podemos pensar en otras cosas que son fáciles de describir. ¿Cómo qué? Si yo agarro uniones contables de intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque en ese caso, que X pertenezca a esta unión, lo que me quiere decir es que yo puedo encontrar un número natural con esta descripción que di de estos masillos. Yo puedo encontrar un número natural y nada más comparar con respecto a ese intervalo en donde están. Entonces, pertenecer a esta unión contable es simplemente encontrar un I de tal forma donde yo puedo hacer la comparación más sencilla. ¿Ok? Entonces, uniones contables de intervalos abiertos siguen siendo fáciles de describir. De igual forma,
bueno, perdón. A esto, tradicionalmente en matemáticas lo llamamos conjuntos abiertos, ¿ok? Y pues buena parte de muchos cursos de matemática es entender qué es el concepto de conjunto abierto e ir generalizándolo y generalizando hasta llegar a un curso en cuarto año que se llama topología, en donde se discute esto a plenitud, digamos, o sea, el concepto y todo lo que eso implica. Pero bueno, el punto es que, por un lado, entonces tenemos los conjuntos abiertos. Ahora, como les decía, hay otras formas, hay otros conjuntos que son fáciles de describir, y una de esos son los complementos de estos conjuntos. ¿Por qué los complementos de estos conjuntos? Porque decir que alguien está en el complemento es decir que no está en él. Y un poquito de Morgan y de reglas básicas de 150, decir que X pertenece al complemento de esto es decir que no pertenece a ninguno de los intervalos, y aquí me faltó un ahí. Y me faltó el ahí, ¿verdad? Y no pertenece a ninguno de estos intervalos, es o soy menor o igual que la I o soy mayor o igual que el BI. ¿Ok? Y entonces, de nuevo, vemos que es fácil y es natural describir estar en el complemento de alguna de estas cosas. Y estos son los que llamamos los conjuntos cerrados. ¿Ok? En R. Ahora, el detalle es que podríamos llegar y volver a repetir esto, ¿ok? Podríamos llegar y decir, ok, yo ya sé que es un conjunto cerrado, entonces voy a agarrar una unión contable de cerrados, ¿ok? Esto en algunos lugares lo llamamos como F sigmas o también como sigma 02, conjunto sigma 02. No nos vamos a meter demasiado en esos nombres, pero nada más se los estoy contando. Entonces, ¿qué es la cuestión? De nuevo, pertenecer aquí se puede decir, o sea, si yo acepto que es fácil de escribir que a los conjuntos CI, entonces es fácil de escribir a la unión contable de estos porque es simplemente ir y fijarme en si existe alguno en donde está, y entonces eso es fácil de escribir. ¿Okay? Tal vez los que ya han avanzado un poquito en la carrera notarán que estas operaciones son muy naturales y les recuerda algo en particular, algo que conocemos como los conjuntos borelianos. Los conjuntos borelianos de R en este caso, y el punto es este. Claramente iterar estas ideas nos sirve. Si un conjunto es fácil de escribir, entonces su complemento también lo es. Y lo mismo con la unión arbitraria. Si yo tengo un montón de conjuntos que son fáciles de describir, entonces la unión contable también debería ser fácil de describir de ellos. ¿Ok? Entonces, definimos a los borelianos esencialmente como la menor subfamilia de subconjuntos de números reales, que es cerrada, bueno, que contiene los intervalos, que es cerrada por complemento y que es cerrada por uniones contables. ¿Ok? Y es esta idea, y esto, bueno, básicamente esto nos da una primera idea de que es fácil de describir. Es fácil de describir por todo esto que les he dicho. O sea, entender que alguien está aquí es saber que yo puedo ponerlo como una unión un complemento, una intersección, varias veces estas operaciones iteradas de esencialmente intervalos abiertos que son fáciles de describir. ¿Ok? Entonces, esta es una primera idea de que es fácil de escribir, y para esta charla esencialmente nos vamos a quedar ahí. Hay otras ideas y como les digo, básicamente todas esas otras ideas es un poquito lo que es toda la teoría descriptiva de conjuntos. Pero esta es la idea básica. Sí quiero hablarles de otros espacios que son muy similares aquí. En general, todas estas ideas las podemos trasladarlos a unos lugares que se llaman espacios polacos. No voy a entrar demasiado en detalle de qué son espacios polacos. Espacios polacos son espacios que topológicamente hablando se comportan como R. Esencialmente como un espacio que es, para los que saben, que es completamente metrizable y que es separable. ¿Ok? Ahora, sí quiero hablarles de un ejemplo que nos va a ser útil para algunas de las cosas que queremos hacer más adelante, y es considerar el conjunto 2 a la n. Este conjunto se puede ver de dos formas, como el conjunto de funciones de n en 0, 1, ¿verdad? O alternativamente, y creo que podemos quedarnos con esta versión alternativa, como el conjunto de sucesiones infinitas de ceros y unos. ¿Ok? Entonces,
Un elemento típico voy a usar, casi siempre voy a usar letras griegas en minúscula para para estos elementos, pero un elemento como alfa, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, típicamente va a ser una sucesión de ceros y unos, ¿ok? 0, 1, ay, es la costumbre de seguir, qué sé yo, 0, 0, 1, sucesiones y por supuesto infinitas, ¿ok? Infinitas. ¿Ok? Ahora, lo que a mí me interesa son los conjuntos, los subconjuntos de este conjunto, ¿verdad? Y entonces, en particular, ¿cuáles subconjuntos de este conjunto son fáciles de escribir? En este lugar, el equivalente a mis intervalos, ¿qué va a ser, básicamente? Yo voy a agarrar una sucesión finita, una secuencia de ceros y unos, de ceros y unos, finita. ¿Ok? Entonces piensen como un ejemplo en 0, 1, 0. Es una secuencia finita en este caso. Noten que hay muchas formas de completar, podemos completar esto de formas infinitas, o sea, al infinito, ¿verdad? Digamos, hay muchas formas, podrían, qué sé yo, podrían llegar y llenar todo de ceros, ¿verdad? Podrían llegar, seguir con ceros y puros ceros, ¿ok? Podrían, qué sé yo, de nuevo empezar con 0, 1, 0 y completar con puros unos. Y pues así, o sea, pueden hacer cualquier cosa que ustedes puedan llenar acá, pueden hacer. Entonces, justamente vamos a definir, déjenme borrar esto, vamos a definir, entonces, n de s como todos los alfa en 2 a la n, entonces estos son sucesiones infinitas que empiezan con S. Y de nuevo, esto es un conjunto que es fácil de escribir. ¿Por qué? Porque X va a pertenecer a N de S, sí, solo sí, X de, digamos, el primer elemento de X va a ser, digamos, en este ejemplo en particular, va a ser 0, el segundo va a ser 1 y el tercero va a ser 0, ¿verdad? Entonces, noten que en general eso es así. Si ustedes tienen básicamente una sucesión finita cualquiera, saber que alguien está aquí es simplemente irse al principio de la sucesión y ver que tenga exactamente los mismos números que yo les estoy dando. ¿Ok? Entonces, describir aquí es muy sencillo. Esta es la noción de intervalo, este NS. Y pues, como les digo, básicamente la idea de que es un conjunto boreliano aquí va a ser exactamente lo mismo. Va a ser algo que me contenga a estos maes y que sea cerrada por uniones contables y que sea cerrada por complementos. ¿Ok? En general, eso se le llama un sigma álgebra en matemática. ¿Ok? Este es el espacio Cantor. Hay otros espacios, por ejemplo, otro típico que tal vez, creo que no les voy a hablar de este, pero es muy similar a este. Bueno, en ciertas cosas es muy similar a estas y en otras son completamente distintas. Para los que conocen, esto es compacto, esto es muy poco compacto. Es lo contrario de compacto casi. Los únicos compactos que tienen ahí son uniones finitas de puntos, básicamente. Bueno, eso es falso, tal vez, como lo dije, pero sí. Ah, no. Bueno, no importa. En todo caso, estos conjuntos son muy típicos porque es muy fácil entenderlos y entender los conjuntos ahí, y por muchas otras razones, como el hecho de que en cierta medida estos conjuntos uno los puede encontrar en muchos otros espacios polacos, qué sé yo. Esto de aquí es exactamente igual, bueno, es igual entre comillas voy a decir, al conjunto de Cantor de 0,1, que no sé si lo conocen. Ustedes tienen 0,1, llegan, quitan lo parten entre 3
y quitan el intervalo abierto entre estas dos cosas. Luego llegan y parten esto entre 3, cada uno de estos, y quitan esto. Y ustedes siguen así, y al final les va a quedar un conjunto, un conjunto ahí con ciertas particularidades que lo utilizan mucho de ejemplo en ciertas cosas, pero ese conjunto es esencialmente igual a este 2 a la n. Parecido con n a la n. N a la n, esencialmente, estas son sucesiones finitas de números naturales, ¿verdad? Y sucesiones infinitas de números naturales, y esto es esencialmente igual a los irracionales. ¿Igual a qué sentido? Para los que saben, es que es homomorfo a los irracionales como su conjunto de los reales. Y en particular, la forma en la que se prueba esto es muy bonita, entonces se las digo, es básicamente con fracciones continuas. Si esta es esta es la sucesión infinita de números naturales, entonces esto aquí a esto aquí es un homeomorfismo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Bueno, ahora, ya hablamos de conjuntos fáciles de describir. ¿Qué es una función entonces describible? Y aquí vamos a generalizar, como les digo, esencialmente la idea de continuidad. Ahora, la continuidad, como muchos de ustedes posiblemente la conocen y están acostumbrados, es la continuidad de los números reales que tiene esta definición de épsilons y deltas y así. Nosotros vamos a usar un poquito la definición más general, que es equivalente en los números reales a esta, pero es en cierta medida la continuidad me respeta intervalos en un sentido muy particular. ¿Ok? Ese épsilon y ese delta lo que me están diciendo es que la función me respeta intervalos. Propiamente hablando, lo que me respeta son abiertos, pero dejémoslo en intervalos. ¿Ok? Entonces, la idea va a ser la misma. Ahora, si mi noción de describible o de descriptivo es boreliano, entonces yo lo que quiero es que se respete boreliano. Y entonces vamos a decir que una función es Borel medible si yo sé que cada vez que yo agarro, perdón, aquí tal vez decían, aquí me faltó decir que en la función f va de x en y, ¿ok? Donde, de nuevo, x, y, ustedes pueden pensar que son nuestros espacios que tenemos aquí, es decir, r, n, perdón, bueno, n también, pero dejémoslo sin n. N a la n, 2 a la n, pueden cualquier producto de estas cosas y muchas otras cosas más. Son todas estas cosas que llamo espacios polares. Pero básicamente, entonces, yo tengo una función que va de uno de estos espacios al otro y voy a decir que es Borel medible si para cualquier boreliano que agarro aquí y veo su imagen inversa, ¿ok? Entonces veo su imagen inversa, todo el conjunto de gente que me cae en el conjunto de acá, y eso también es un boreliano. ¿Ok? Entonces, noten que para cada boreliano aquí, entonces su imagen inversa va a estar aquí. Entonces, en cierta medida, como les digo, se está respetando esa idea de boreliano. ¿Ok? Entonces, eso para mí van a ser las funciones describibles. ¿Ok? Y propiamente hablando, las vamos a llamar Borel medibles. ¿Ok? Con eso en mente, entonces ya podemos pasar a la siguiente parte, que es esencialmente, primero, que no todas las cosas son describibles y luego ver un poquito las aplicaciones de esto a otras áreas de matemática, o las interacciones que tienen con otras áreas de matemática. Entonces vamos a ver que no todas las cosas son borelianas con un detalle muy particular y pues si no han avanzado a entender qué es una medida, inclusive si no han avanzado a entender qué es una integral y tal vez han oído que integrales de Lebesgue, que es un tema complicado y etcétera, sinceramente la integral de Lebesgue es una noción muy sencilla porque simplemente
una forma de definir longitud. Longitud en los números naturales, perdón, en los números reales, si uno la extiende, entonces a r a la n, digamos a r al cuadrado, entonces es área. Si uno la extiende a r a la 3, es una forma de definir volumen y así, ¿ok? Entonces esto realmente es una forma muy natural de hacer algo que hemos hecho en matemática desde el principio, que es la matemática, que es medir el tamaño de cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? Para intervalos tenemos una noción muy clara de cuál es el tamaño. Entonces queremos respetar esta idea, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el tamaño del intervalo AB, o la medida del intervalo A, B, va a ser B menos A, ¿ok? No voy a darles todos los detalles. Lo único que me interesa es que podemos extender esto a otros conjuntos, ¿ok? Y lo vamos a poder extender de una forma muy particular. Yo quiero que respete un par de cosas, ¿ok? La primera es algo que llamamos aditividad, sigma aditividad, perdón. Y es que si yo tengo ahí una familia de conjuntos 2 a 2 disjuntos, entonces la medida de la unión de todos estos ahí es igual a la sumatoria de igual 0 hasta infinito de los lambda de ahí, ¿ok? Ahora, tal vez esto se ve como una fórmula medio complicada. Yo no sé quién es lambda, nadie me está explicando quién es lambda, nada más me están diciendo que pasa eso. Pero como les digo, es una forma muy natural de cómo vemos las cosas. ¿Por qué? Como les digo, esto aquí lo estoy pensando en R, pero también uno lo puede pensar en R2 y voy a hacer el dibujo en R2 porque yo siento que es un poquito más sencillo en R2. Si ustedes tienen esto, tal vez voy a hacer la figura un poquito más complicada. Hagámosla más complicada. Si ustedes tienen esta figura y ustedes quieren medirla, saber cuánto es el área, ustedes dirán, bueno, así tal vez es un poquito complicado porque la figura tiene una forma muy rara. Entonces ustedes deciden llegar y partirla en muchos pedazos. Por ejemplo, yo decidí partirla así. Y lo que estoy diciendo justamente es que yo puedo hacer eso. Si yo logro partir esto en pedazos más pequeños, yo puedo entonces calcular esta área, calcular esta área, calcular esta área, calcular esta área, calcular esta área y calcular esta área, y hacerlo de tal forma que entonces luego simplemente le sumo y me da el área total. ¿Ok? Eso es la sigma aditividad. Nada más que con la sigma aditividad permito algo muy extraño, yo sé, pero hay razones muy técnicas y muy importantes en matemática para pedir que pueda partir en contables pedazos, en infinitos, pero contables pedazos, ¿ok? Entonces yo quiero poder partir y partir y partir y partir y partir y partir y partir infinitas veces, solo bueno, como les digo, hay razones técnicas para esto, pero no se preocupen. La idea de esto es simplemente yo puedo partir, ¿ok? Yo puedo partir y calcular en cosas más pequeñas, ¿ok? Ahora, entonces, la otra cosa que quiero mucho es que sea invariante por mover los conjuntos rígidamente. ¿Qué es esto? No voy a entrar en detalles muy específicos de esto, pero la idea es, digamos, si yo estoy en números, en los números reales, como les digo, es esta longitud, ¿verdad? Yo lo que estoy midiendo es esta longitud. Y yo lo que quiero es poder llegar y mover esto sin cambiarle el tamaño y que realmente no se cambie el tamaño, básicamente. O sea que si yo mido esto acá, la medida de esto y la medida de esto, me van a dar iguales, siempre y cuando uno sea mover todas las cosas así, ¿ok? Entonces, muy específicamente, voy a escribirlo así, la medida de A más R es igual a la medida de A, donde A más R, con R en los números reales, es el conjunto de todos los X más R, con X en A. ¿Ok? Entonces es eso. Yo muevo todos los números, estoy corriendo todos los números por R, y entonces veo lo que el nuevo conjunto que me da,
y no se cambia, ¿ok? Eso es muy natural, como les digo, y entonces, y es algo que uno quiere del volumen, ¿verdad? O de la longitud, que si uno mueve, o sea, que si yo muevo, que si estoy midiendo el asta de una bandera y yo la saco y la pongo en el piso y la mido, no estoy cambiando el tamaño de eso por ese movimiento rígido que hice, ¿ok? Entonces esa es una de las cosas que le pedimos a la medida de Lebesgue. Y ya estas dos cosas son suficientes para dos cosas. Uno, decirme que todos los conjuntos borelianos son Lebesgue medibles, por un lado, básicamente, y por otro, que hay cosas que no son Lebesgue medibles. Y al no haber cosas que no son Lebesgue medibles, en particular, hay cosas que no son borelianos, porque todos los borelianos se pueden medir con esta medida. Básicamente, con este proceso, yo puedo medir todos los conjuntos borelianos, pero hay algo que no puedo medir, entonces ese algo no es boreliano. Veamos rápidamente la intuición detrás de esto. Esta pruebita sí es un poquito más complicada, pero es muy bonita, a mí me gusta mucho y tiene que ver con relaciones de equivalencia. Tal vez algunos de ustedes recordarán en 150 hay una parte sobre relaciones y esta parte siempre es un poquito complicada para alguna gente porque muchos ejercicios le piden a uno, encuentra un conjunto de representantes para la relación de equivalencia. Y esencialmente eso es lo que vamos a intentar hacer con esta relación. Agarramos la relación que me dice dos números reales, bueno, aquí estoy agarrándolos en 0, 1, dos números en 0, 1 se relacionan si la resta de ellos es un racional. Entonces, por ejemplo, 0 y 1/3 se relacionan porque la resta de ellos es menos 1/3 que está en los racionales. ¿Ok? Pero, por ejemplo, pi y 0 no se relacionan porque pi menos 0 es pi que no están en los racionales. ¿Ok? Entonces, pi y 0 no se relacionan, 0 y 1/3 sí se relaciona. De hecho, la clase 0 esencialmente son todos los racionales en 0, 1. Y por otro lado, todas las clases son contables, entonces esencialmente vamos a tener un montón de clases. ¿Ok? Ahora, yo quiero eso. Para cada una de estas clases, yo quiero encontrar un elemento que pertenezca a una de ellas. Y el axioma de elección me dice que yo puedo hacerlo, ¿verdad? Yo, cada clase, digamos, la clase del pi, la clase de raíz de 2, y todas estas cosas, la clase del 0 y todas estas, yo puedo de alguna forma, mediante un proceso, según el axioma de elección, darles un elemento. Aquí, qué sé yo, resulta que el que me dio fue pi menos 1/2, qué sé yo. Aquí me da raíz de 2, qué sé yo, me da raíz de 2 más 3. Y aquí me da 1/4, qué sé yo. Me dan distintos elementos de la clase. ¿Ok? El punto es, el axioma de elección me permite para cada clase escoger un map. ¿Ok? De elección, escojo un elemento de la clase y entonces me dice que existe un V que tiene exactamente un elemento de cada uno de estos conjuntos. De todos estos conjuntos en los que son partidos. ¿Ok? Ahora, yo noto que lo que yo les había dicho es que, bueno, supongamos que esto yo lo puedo medir. Puedo medir. La pregunta es si puedo medir. Digamos que sí. Si yo lo puedo medir, entonces moverlo por cualquier número racional, y por cualquier número real también, pero en particular por cualquier número racional, no me va a hacer ningún cambio. ¿Ok? Eso por lo que les había dicho que pasaba con la medida de Lebesgue, ¿verdad? Ahora, pero resulta que todo esto va a estar metido en esta cosa. Las razones pueden pensarlas un poquito con tranquilidad, pero esencialmente, ¿qué es? Si yo tengo un MA aquí, entonces yo considero su clase, puedo encontrar el representante de esa clase que está en V, eso quiere decir que se relacionan, X con Y se relacionan, y pues que se relacionen es que X menos Y sea un racional, y despejando nos da que Y es igual a X más R. Y entonces este de aquí va a estar, perdón, era al revés, era el X el que quería. X es igual a Y más R,
Y entonces, como el Y está en V, entonces Y más R, que es X, está aquí. Y básicamente ahí está la razón de esta inclusión. ¿Okay? La razón de esta otra es que todos los elementos de V están entre 0 y 1. Y entonces, si yo agarro por un racional, aquí debía haber agarrado por racionales entre 0 y 1. ¿Okay? Y pues básicamente, si yo agarro por todos estos racionales, lo más que me puedo mover es 1 hacia atrás y lo más que me puedo mover es 1 hacia adelante. Y entonces esencialmente esto lo puedo meter aquí. ¿Ok? Pero entonces resulta que las medidas deberían respetarme estas direcciones. ¿Verdad? La medida de esto es 1, la medida de esto es 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo agarro la medida de estos, la medida de estos va a ser, por la sigma aditividad, va a ser la medida de estos, la suma. Pero, cambié el nombre de la medida de lambda a mu, perdón. Mu es el otro nombre que uno usualmente usa para medidas, entonces por eso lo hice. El punto es que por esto aquí, entonces todas estas medidas van a ser iguales. Entonces esto va a ser la medida de V, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es básicamente como, y voy a hacer así, nada más para sentirme tranquilo, pero esto es como agarrar y multiplicar infinitas veces mu de V. ¿Ok? Pero entonces solo tenemos dos opciones. O mu de V0 o mu de V es positivo. Si es positivo, esencialmente esto me va a dar infinito. Si es 0, me va a dar 0, básicamente. Y entonces aquí tendría como dos opciones, o es 0 o es infinito. Dos opciones aquí, pero si es 0, entonces me daría 1 es menor o igual que 0, y si es infinito, me daría infinito es menor o igual que 3. ¿Ok? Por ahí va más o menos la idea. Por supuesto, hay un montón de detalles aquí que metí un poquito por debajo, como escondidas, pero esencialmente esa es la idea. Yo estoy copiando muchas veces una cosa de tal forma que son todas iguales y lo hice de tal forma que no puedo asignarle medida a este conjunto. ¿Okay? Pero entonces en particular lo que quiero que les quede de esto es que V no es boreliano. Y recuérdense que boreliano es nuestra noción de describir. ¿Ok? Entonces, como creo que ya casi se me va a empezar a acabar el tiempo, entonces ya quiero llegar a exactamente lo que les quería decir, y son las interacciones con un poquito las otras cosas que hay. Y para eso vamos a hablar primero de conjuntos de representantes. Voy a retomar esta idea. V es lo que llamamos un conjunto de representantes, son una transversal para la relación. ¿Ok? ¿Por qué? De nuevo, el nombre de transversal, y aquí el dibujo se les va a parecer un poquito, es que yo tengo la relación y, digamos, la relación yo la puedo ver como agarrar para X, y aquí pongo todos los Y's que se relacionan con X. ¿Ok? Si es una relación de equivalencia, esto no tendría esta forma, pero por ahora no nos preocupemos de que sea una relación de equivalencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Escoger un elemento cada uno de estos es este otro proceso que les había dicho que llamamos uniformización. ¿Ok? Y este proceso, de nuevo, es como intentar hacer una especie de axioma de elección, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente yo lo que voy a pedir es que esto aquí sea bien portado, o sea, sea describible. ¿Ok? Entonces, a esto, como les digo, vamos a llamarlo un conjunto de representantes o una transversal por esta forma que atraviesa todas las clases. Y pues bueno, dada una relación de equivalencia, ahora sí voy a pensar en una relación de equivalencia y un conjunto de representantes. Ese es un conjunto tal que para todo X en R existe un Y en S
tal que X pertenece a Y. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente ya dándole la definición formal de lo que es V para esta relación particular de equivalencia, pero en el caso general de que yo tengo un espacio cualquiera y una relación de equivalencia. ¿Ok? Ahora, encontrar un conjunto de representantes siempre es posible por el axioma de elección. Pero el problema es que yo necesito ver si puedo garantizar que este V o este S sea boreliano o no. ¿Ok? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Y les voy a dar un poquito de motivación de por qué yo quiero buscar estas transversales borelianas con un ejemplo. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho y cuando hablo de estas cosas me gusta hacerlo porque es bonito y es muy natural y es muy sorprendente. Y consideren ustedes dos superficies compactas conexas y orientables. ¿Qué es una superficie? Es una cosa como una bola como una bola, como una dona. Son cosas así que digamos que, bueno, el hecho de que sea compacta, conexa y orientable, no se preocupen demasiado porque son todas esas cosas, pero es básicamente como lo que ustedes podrían hacer si agarran una sábana y envuelven esa sábana de alguna forma extraña, pero que no se interseque mucho consigo mismo, cosas así, básicamente. No se preocupen demasiado por la definición. Yo voy a decir que dos de estas son homeomorfas y uno puede formar continuamente, y con esto me refiero a no romper o hacer huecos una en la otra. ¿Ok? Entonces, piensen, y aquí tal vez han oído hablar de que una dona es lo mismo que una taza de café. Bueno, no de café, una taza, nada más la taza, sin el café adentro. ¿Por qué? Porque esencialmente uno, digamos, puede formar toda esta parte continuamente hasta convertirla en esto. Piensen como que la tienen de plasticina, una cosa así, la van cambiando y la van cambiando para llegar de una figura a la otra. ¿Ok? Resulta que uno puede saber muy fácilmente cómo bueno, el homeomorfismo es una relación de equivalencia, como en este contexto en el que estamos, y hay un proceso muy sencillo para determinar un conjunto de representantes. ¿Y cuál es ese? Es esencialmente contar cuántos huecos tiene. Ustedes cuentan cuántos huecos tienen, digamos que no tiene ningún hueco, entonces se van a dar cuenta de que si no tiene ningún hueco, entonces es homeomorfa a esta. Si tiene un hueco, va a ser homeomorfa a esta. Si tiene dos, va a ser esta. Si tiene tres, va a ser esta. Y así, en general, uno puede encontrar una de estas como especies de donas pegadas que son homomorfas entre sí cuando uno transforma una en otra. ¿Okay? Este proceso es muy sencillo, bueno, relativamente sencillo, y me da una forma muy clara de entender cuando dos cosas son iguales o no en este contexto. ¿Ok? Ahora, entonces el punto es que hacer esto en general es algo que en teoría descriptiva llamamos reducibilidad. ¿Ok? Voy a decir, dado dos relaciones de equivalencia en dos espacios polacos, por supuesto, X y Y. Ok, entonces E es una relación de equivalencia en X y F es una relación de equivalencia en Y. Voy a decir que E se reduce borelianamente a F si existe una función F que va de X en Y, tal que X se relaciona con Y en este lugar, ¿verdad? A través de E, sí, solo si sus imágenes se relacionan. ¿Ok? Entonces, piensen algo así como, ustedes tienen aquí los espacios y una relación de equivalencia es como una partición. Y entonces ustedes tienen dos cosas aquí, un X y un Y, digamos. Y entonces ustedes saben que esto va a ser enviado aquí a algún lugar y esto va a ser enviado aquí a algún lugar. De tal forma que, como estos dos están en la misma clase de equivalencia, van a estar, las imágenes van a estar en la misma, perdón, esto es F de X y esto es F de Y. Las imágenes van a estar en la misma clase, ¿ok? No se preocupen demasiado por
los tecnicismos, lo importante es entender las siguientes cosas de esto. Lo primero es, esta es una forma de medir qué tan describible es la relación. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo que la función sea boreliana. Entonces la función me tiene que respetar esta cuestión de qué tan fácil es describir cosas o no. La segunda cosa que quiero que tomen en cuenta es que esto compara clases de equivalencia en una forma muy sencilla. Esencialmente, o sea, si ustedes tienen aquí, por ejemplo, voy a hacerlo con finitas. Ustedes tienen cuatro relaciones de equivalencia aquí y tienen, qué sé yo, 5 acá. Entonces, ustedes saben que, digamos, cualesquiera más que están acá, tienen que ir acá, ¿verdad? Si están en esta clase, todos tienen que ir a la misma clase. Si ustedes saben que este más se vino acá, entonces todos estos tienen que haberse venido acá. Lo mismo, si estos iban para acá, tienen que ir para acá. Toda la clase de acá tiene que ir a toda la clase acá. Entonces esto me crea una función inyectiva entre las clases que hay acá y las clases de acá y acá. ¿Ok? Entonces básicamente, digamos, esto se expresa como X sobre Y y Y sobre F. Esto es el conjunto cociente. Y básicamente lo que estoy haciendo es encontrando una inyección que va de X sobre E en Y sobre F. ¿Ok? Y básicamente, entonces, esto, al ser una inyección, me dice que la cantidad de clases que hay acá es menor que la de acá. Pero al hacerlo con una función boreliana, está controlando la forma en la que yo lo hago. ¿Ok? Ahora, un poquito para ir aterrizando, porque ya se me acaba el tiempo, quiero decirles que esencialmente esto nos permite más o menos determinar cuando algunas relaciones son fáciles de entender. Y por eso hacemos esta definición. Una relación se va a llamar lisa si ella se reduce a la relación de igualdad en X. ¿Ok? Voy a hacer más o menos darles una idea de qué es esto. Digamos, la relación de igualdad en R, por decirles algo, vamos a usar R acá. Entonces yo tengo todos los números acá. ¿Y qué es lo que me estaría diciendo que yo tenga esta relación que me parte todo este mundo en pedacitos que se reduzca la igualdad? Quiere decir que toda esta gente tiene que caer en el mismo lugar. Como la igualdad, cada clase de equivalencia de la igualdad solo tiene un elemento, entonces este X y este Y tienen que caer al mismo lugar. F de X tiene que ser igual a F de Y. ¿Okay? No sé si esto le recordará algo, pero como yo les había dicho, hay muchas superficies medio extrañas, pero digamos, la cantidad de huecos que tiene la superficie va a ser un número. Y lo que les estoy diciendo es que todas las superficies que tienen la misma clase de equivalencia, que son equivalentes, van a tener el mismo número. Es exactamente la misma idea. Cada vez que yo puedo reducir a la relación de igualdad en X para un espacio polaco, y perdón, aquí me faltó algo, no contable. Para algún espacio para un espacio no contable, entonces voy a decir que esa relación es lisa, ¿ok? Ahora, estas son las relaciones que, como les digo, nos dan una forma concreta de clasificar ciertas relaciones de equivalencia. Insisto, vean el ejemplo. Tenemos una forma concreta de clasificar las superficies a través de la relación de homeomorfismo, calculando un número dado. ¿Ok? Entonces, para ejemplos, justamente entonces tenemos homeomorfismos de superficies compactas, conexas y orientables. Es un ejemplo perfecto de esto. Otro ejemplo, la conjugación de operadores unitarios sobre un espacio de Hilbert finito dimensional. Básicamente, para los que han llevado álgebra,
piensen en un espacio vectorial y tienen una matriz unitaria y entonces ustedes calculan sus valores propios. Eso determina propiamente la matriz módulo conjugación, básicamente. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo particular. Otro ejemplo un poquito más complejo son los shifts de Bernoulli por conjugación. Los shifts de Bernoulli es algo que sale en procesos estocásticos y entropía, teoría ergódica. Y pues es algo que también uno puede darse cuenta que lo único que uno tiene que calcular es un número real que se llama entropía para determinar cuándo son equivalentes. ¿Okay? No voy a entrar demasiado en detalles al respecto. Sí quería mencionarles no ejemplos. El primer no ejemplo esencial es esta relación, que es alfa se relaciona con beta en el espacio Cantor. Recuerden que estos entonces son sucesiones de números, bueno, ceros y unos. Y voy a decir que dos de estas relaciones se relacionan, dos de estas sucesiones se relacionan si a partir de un momento son iguales. A partir de un momento, lo que hay en esta entrada es lo mismo que lo que hay en esta entrada, que es lo mismo que hay en esta entrada y así. ¿Ok? Esta relación de equivalencia no es suave y de hecho, bueno, la demostración se usa usando categoría ver, que es como una versión topológica de lo que es medida, y justamente lo que se hace es mostrar que si uno lo pudiera hacer, entonces básicamente como que hay una especie básicamente es un problema similar, o sea, de que uno puede va a tener que tener un pedazo o sea, una parte de 2 a la n que es más grande de lo que debería ser, básicamente, digamos. Y pues básicamente esto nos dice intuitivamente que para poder agarrar una transversal de esto necesitamos el axioma de elección. ¿Okay? Quiero darles otros, ya para terminar, voy a darles una lista larga de no ejemplos en otras áreas de matemática, como les digo. Tenemos los isomorfismos de grafos contables, los isomorfismos de órdenes lineales contables, los isomorfismos de grupos contables, los isomorfismos de grupos abelianos contables libres de torsión de rango 1. Todo esto son cosas que surgen muy naturalmente en muchas áreas de la matemática, pero en particular también quería hablarles de este último. Los isomorfismos de grupos abelianos contables libres de torsión es lo más complicado que se puede hacer. Bueno, esto es un poquito falso, así como lo escribí, pero este es un resultado muy reciente que salió este año por uno de los lógicos más importantes que se llama Shelah y otra persona que es de apellido Pasolini. Mostraron que básicamente toda otra relación que es boreliana, otra relación de equivalencia que es boreliana, puede de alguna forma, contiene alguna, o sea, reduce a, perdón, es reducida, pues, ya me reí. Toda otra relación de equivalencia que es boreliana se reduce a esta de aquí, al isomorfismo de grupos abelianos contables libres de torsión. Me dice justamente es tan complicada como puede ser una relación de estas. Y pues era un resultado que quería mencionarles porque es reciente. Hay un artículo de Quanta, si no conocen Quanta Magazine, es una revista de divulgación de matemática. Hay un artículo reciente de esta revista, entonces se los puedo pasar ahorita por el chat si alguien lo quiere leer. ¿Ok? Y yo creo que con eso ya termino porque ya llevo mucho rato hablando. ¿Ok? Rafa, muchísimas gracias por la charla. Tenemos tal vez un par de minutos